Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 13 de enero del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el libro de Génesis capítulo 24 y el Evangelio de San Juan capítulos 9 y 10. Génesis 24 y San Juan capítulos 9 y 10. El libro de Génesis en el capítulo 24 nos narra entonces el momento en que Abraham, después de haber muerto Sara, dice que manda a su mayordomo a que busque esposa para Isaac y lo envía a la ciudad o a la región de donde él había venido. Abraham era de Ur de los Caldeos, se había desplazado con su padre y su hermano y se habían establecido en Padán Aram, que es en la Mesopotamia, cerca de lo que sería en su época Asiria. Desde allí, Abraham luego se va con su sobrino Lot y su esposa hacia la tierra de Canaán, pero su familia se queda establecida allí en Padán Aram. Aram también se llamará esta ciudad, y pues de allí es que también se da el origen al idioma arameo, ¿sí? que de esa zona de Aram. Él entonces le pide a su siervo que vaya hasta allá y que no permita que su hijo consiga esposa de las cananeas. De todas maneras, hagamos memoria que el Señor le hace el llamado a Abraham en Ur de los Caldeos, y cuando sale de Ur de los Caldeos sale con toda su familia. Todo nos muestra que la familia de Abraham era una familia creyente, de allí que él no quisiera que su hijo se relacionara con las mujeres cananeas. Entonces, bueno, esta es la historia que está en Génesis 24, aparece en escena Rebeca, que sería nieta del hermano de Abraham, ¿sí? Y Rebeca accede entonces viajar con este hombre para casarse con Isaac. La vida de Isaac es una vida en términos generales muy tranquila, es una vida muy sosegada. En el capítulo 24 hay una escena muy particular y es que dice que eh, Isaac venía del campo de meditar cuando Rebeca llega a su casa, cuando viene con el servidor de Abraham, y me llama mucho la atención eso. Se nota mucho en la vida de Isaac, que es un hombre muy tranquilo, muy sosegado, y pues el único acontecimiento complejo que va a tener más adelante es con sus hijos, ¿sí? Cuando está en Gerar también hay una dificultad siguiendo el ejemplo de su papá. Pero quisiera que fuéramos hoy al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, en los dos capítulos que nos plantea hoy la Escritura, eh, pues son dos relatos muy importantes que tenemos en el Nuevo Testamento. El capítulo 10, sin duda alguna, es un relato muy importante para la visión que tenemos nosotros del Señor Jesús como el buen y el gran pastor. Ese lo hemos estudiado en otro momento en detalle. Y el capítulo 9 nos cuenta la sanidad de un ciego, ¿sí? Y quisiera que viéramos hoy algunos detalles del capítulo 9, porque me llamaba mucho la atención leyéndolo, eh, de lo que el ser humano experimenta hoy, ¿sí? Y ante muchas situaciones que están sucediendo, que han sucedido, pareciera que el ser humano no logra desarrollar sus sentidos, y que a pesar de tener oídos, a pesar de tener ojos, eh, pareciese que el ser humano se vuelve sordo y se vuelve ciego y simplemente no ve y no oye. Y pues estos dos sentidos son muy importantes porque creo yo que son los sentidos que me permiten a mí conocer y aprender. Son los sentidos que de alguna manera también me ayudan
a ubicarme, a entender el lugar, el momento en el que estoy y pienso que cualquiera de estos dos sentidos que le faltara al ser humano sería muy difícil desenvolverse en todos los escenarios. Por eso es admirable el desarrollo que tienen las personas invidentes y cómo logran, que me parece extraordinario, cómo logran aprender a ubicarse sin ver, cómo desarrollan otros sentidos como el oído sin ver. Pero ahora imagínense que a alguien le faltara ambos sentidos, oídos y ojos. Y de alguna manera, este, este capítulo nos habla de esos dos sentidos de los cuales el Señor en repetidas ocasiones les va como a reclamar en Mateo 8:18, en Mateo 13:13, cuando habla de las parábolas. El Señor les dice, es que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, o teniendo oídos no quieren oír y teniendo ojos no quieren ver. Y esa es la negación que voluntaria y neciamente el ser humano tiene frente a la verdad divina. ¿Sí? No quiere ver, no quiere oír y tiene una negación a la verdad divina, pero también de alguna manera tiene una negación hacia lo malo, que esa es otra cosa un poco patológica en la mente del ser humano de hoy, que viendo el mal, oyendo lo malo, lo niegan. ¿Sí? Entonces, por eso se despierta cierta admiración o se toman unas posturas, no sé, ideológicas, políticas, frente a cosas que viéndolas y oyéndolas simplemente no las aceptan y las niegan y el ser humano va como desbocado hacia la perdición. ¿Quién aparece en escena? Bueno, están en Jerusalén. Em, Dice que cuando pasa el Señor ve a un hombre ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan diciendo que sí, que quién había pecado, que si este o sus padres, para que hubieran nacido ciego. Bueno, ya habíamos hablado que la enfermedad física en aquella época y en el conocimiento teológico de los judíos ha sido muy ligada al pecado, ¿sí? En aquella época y en esta época, sin duda alguna, el pecado trae tantas consecuencias que entre ellas está la enfermedad física. Y por eso la pregunta de los discípulos es, bueno, ¿quién fue el que pecó? Alguien pecó. A nadie le vienen las cosas como gratis. Esa era la argumentación de la época. ¿Qué dice el Señor Jesús? No, esto no es por causa de pecado, esto no es para muerte, sino que esto es para la gloria del Señor. Bueno, me parece muy interesante a la hora de nosotros enfrentar alguna situación de enfermedad, preguntarle al Señor y poder discernir, ¿esta situación de salud viene por un pecado o esta situación de salud va a ser una excusa tuya para glorificarte? Y eso hay que escudriñarlo, porque si es una situación de salud como consecuencia del pecado, pues tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de volver al Señor. Pero si también es una enfermedad o la otra razón que según nos muestra el Evangelio, para que haya una enfermedad, que el Señor la permita, es para que Él se glorifique. Así que si usted viene pasando una situación física, pues aquí tiene una herramienta para que pueda orar. Muéstrame, Señor, si esto que estoy viviendo es consecuencia de mi pecado o consecuencia del pecado de mis padres, porque también es lícito, y lo hemos visto en la Biblia, cómo se ora y se pide perdón aún por los pecados que han cometido los ancestros. La Biblia también dice que si está alguno enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y por otro lado, si hemos confesado el pecado, si definitivamente esta enfermedad no es consecuencia del pecado, pues también que le podamos pedir al Señor cómo entonces Él se va a glorificar en esta enfermedad. Pablo, ¿qué entendió, por ejemplo? Pablo, el Señor le dijo respecto a una enfermedad física, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que la enfermedad, en el caso de Pablo, era una excusa para que el poder de Dios se perfeccionara en la debilidad de Pablo. Era una excusa también para mantener a Pablo, pienso yo, en un nivel de humildad, para que mantuviera más bien su corazón y su alma sanas.
¿Qué es lo más importante? ¿Sí? ¿De qué me sirve a mí tener el cuerpo completamente sano, mi corazón y mi alma llena de soberbia, de altivez, de confusión, de ignorancia y de falta de conocimiento del Señor? Sigamos entonces con el relato, pero es bueno que tengan en cuenta para su oración. Luego les dice el Señor, versículo 3, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, así se puede orar. Dígale al Señor que tus obras se manifiesten en mí, ya sea para sanidad, ¿sí? Para la gloria de tu nombre, ya sea para entender el pecado y ser libre del pecado, o ya sea también, Señor, para que tu poder se perfeccione en mi debilidad, pero que tus obras se manifiesten en mí. Dice el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Bueno, hay una serie de antónimos que yo encuentro en este relato que son los siguientes para que usted, porfa, los tenga en cuenta en su lectura personal. Uno, definitivamente la ceguera versus la vista, ¿sí? Y la ceguera tiene unas implicaciones como unos sinónimos y la vista también tiene otras implicaciones, unos sinónimos. Respecto a la ceguera, ¿qué está asociado a la ceguera? Respecto a la ceguera, pues está asociada a las tinieblas, la ignorancia, el pecado, la esclavitud y el día, ¿sí? Entonces habla del día, perdón, y la noche. Las tinieblas, la ignorancia, el pecado, la esclavitud y la noche. ¿Sí? Estas son palabras que vamos a encontrar en este capítulo que hace referencia a la ceguera. Respecto a la vista, tenemos la luz, el conocimiento, el perdón, la libertad y el día. ¿Sí? Entonces, por un lado, la ceguera, la vista, las tinieblas, la luz, la ignorancia, el conocimiento, el pecado, el perdón, la esclavitud, la libertad, la noche y el día. ¿Qué implica entonces la ceguera? Todo esto que acabamos de describir. ¿Y qué implica la luz? Todo esto que acabamos de describir. ¿En quién está la luz? Está en el Señor Jesús. La luz, la verdad, el conocimiento, la libertad, el perdón, la vista, está el día. De hecho, eh, yo siempre he pensado que la noche es la mejor aliada del pecado. Generalmente las cosas malas se hacen en la oscuridad, donde no todo puede ser tan evidente. Las cosas buenas, las buenas obras, generalmente siempre se van a declarar y se van a hacer en el día. Bueno, aunque hoy en día la sociedad está tan corrupta que el mal se expresa a plena luz del día con todo sí mismo. Eso es un indicador muy delicado porque a plena luz del día se gesta, se ejecuta el mal y hay pues cierta jactancia y orgullo de hacer lo malo. Dice entonces el Señor, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Sí? Es el día el mejor tiempo para hacer las cosas que se deben hacer y mucho más las cosas que glorifican al Padre. ¿Sí? Todo, eso mismo le decían los hermanos al Señor Jesús, bueno, muéstrate. ¿Sí? Lo leímos días anteriores, muéstrate. Si vas a hacer unas obras, muéstrate, porque ninguno que quiere darse a conocer, pues hace las obras en oculto. Sigue el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Sí? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, mire, uno, tenemos que aprovechar el día para hacer las cosas, no la noche. Segundo, si estamos en el mundo, tenemos una demanda
de ser luz del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, Cristo es la luz y nosotros estamos llamados a ser la luz de este mundo. Y dice el versículo 6, dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, juntó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Aquí vemos entonces también la importancia de la limpieza, la purificación, lo que hablamos ahora. El perdón de pecados es la limpieza que trae vista, así lo dice también el Evangelio de San Juan. Perdón, la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 9, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, esta sanidad genera pues todas las eh, eh, la controversia que puede generar. Es un milagro no menor, es un hombre ciego de nacimiento. Eh, Era un lugar muy importante, el estanque de Siloé. De hecho, en estos días salió la noticia que habían descubierto completamente el estanque de Siloé. Está ubicado en lo que hoy se conoce como la ciudad de David y planean que en unos 2 años pueda estar expuesto al público todo el estanque de Siloé. Es un lugar enorme que servía eh, como fuente de agua para que los judíos que ascendían a adorar al monte, pues hicieran sus rituales de los baños, los mikveh. Y, y pues salió la noticia que ya habían excavado toda la piscina de Siloé y pues la habían encontrado completamente, o sea, no estaba dañada, solo estaba enterrada. Y según las dimensiones que han dado los arqueólogos, es un lugar bastante grande, con mucha concurrencia de gente. O sea que este milagro fue muy notorio, muy evidente, porque todos aquellos que subían a adorar a Jerusalén pasaban por allí y allí pues tenían como sus rituales de purificación. Em, Luego dice, bueno, algunos dudaban que fuera el ciego, hasta que le preguntan, él dice, sí, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, untó mis ojos, me dijo, ve así lo ves, lávate, y fui, me lavé y recibí la vista, y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él contesta que no lo sabe. Luego los fariseos, impactados por todo esto, lo interrogan. Era día de reposo y como hemos hablado, había algunas normas talmúdicas sobre el día de reposo, pues que tenían ciertas condiciones que se alejaban un poco de la esencia del día de reposo que estudiamos en estos días, que tenía dos características. Uno, santificarlo, ¿cierto? Y otro que también lo menciona la Biblia, que lo bendijo, que el Señor bendijo y santificó el día de reposo. Dice entonces, le preguntan los fariseos al ciego cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y vea. Algunos de los fariseos que decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Imagínense el juicio, ¿sí? Porque no se ajustaba seguramente a unas normas establecidas por hombres, simplemente de tajo están negando que no era de Dios. A propósito, es algo en lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque en toda la vida que yo he caminado en el Evangelio, he escuchado mucho esa expresión, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de Dios, esto no es de Dios, con un poco de juicio y crítica que deberíamos ser mucho más delicados porque es que los procederes de Dios son muy soberanos, las obras de Dios son muy soberanas. Y hay cosas que yo debo evaluar, sí, en qué es de Dios y qué no es de Dios. Y todo lo que no proceda en santidad, todo lo que no proceda en amor, todo lo que no proceda en rectitud, todo lo que no proceda conforme al escrito está, obviamente yo podría discernir que esto no procede del Señor, ¿sí? Todo lo que lleve al orgullo, a la soberbia, a la altivez, esto podemos ponerlo en tela de juicio que no procede de Dios. Pero otro tipo de cosas que se puedan salir de lo que nosotros consideramos que sea Dios,
creeríamos que tenemos que ser muy delicados en juzgarlo, ¿sí? Generalmente la religión crea y forma una especie de dogmas y de ritos y de tradiciones y de formas. Unas formas que la gente cree que son antiguas, sino que son las formas, de hecho, que están en el momento vigentes. Y a veces alguien se sale de esas formas y simplemente se juzga que esto no procede de Dios, ¿sí? Entonces, hay que tener claridad y discernir qué es de Dios. Estos hombres juzgaron, este no es de Dios. ¿Por qué? Porque sanó en el día de reposo. De tajo, lo, lo, lo desechan y lo menosprecian, pero dejan al lado la esencia de lo que es aquel que bendijo y santificó el día de reposo. ¿Y cuál es la esencia del Señor? Amor, misericordia, bondad, ¿sí? Y en este milagro obra el amor, la misericordia, la bondad. La piedad del Señor obra en este milagro. Y ellos están desconociendo absolutamente esta posibilidad, pues porque hay ceguera espiritual, ¿sí? Porque están enceguecidos. Luego dice, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Imagínense toda esta discusión, toda la argumentación que están construyendo para negar la obra del Señor. Muy triste, ¿sí? Muy triste porque no le creían, entonces traigan a sus padres, traigan testigos, los padres efectivamente vienen y dan testimonio no de la sanidad, sino que dan testimonio que el hombre efectivamente estaba ciego. Luego en el versículo 24 vuelven a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Imagínense, o sea, es tal la ceguera, son tan las tinieblas en las que están, que insisten en negar y quieren llevar a otros a esa ceguera. ¿Qué dice el ciego que había recobrado la vista? Pues si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora ve. Impresionante. Qué respuesta de un ciego. Un ciego que seguramente un ciego que seguramente no tenía el conocimiento de la Torá que tenían estos hombres, pero les da una respuesta sublime. Yo no sé ni quién sea, yo sé el efecto que él ha traído a mi vida. Yo sé la obra que él ha hecho en mi vida. Me parece extraordinaria la respuesta que este hombre les da. ¿Y por qué es extraordinaria esta respuesta? Porque no se basa en un conocimiento eh, de las letras, ¿sí? En un conocimiento académico, sino que se basa en un conocimiento experimental. Yo era ciego y ahora veo la luz. Yo estaba enfermo y ahora estoy sano. Yo vivía en depresión, ahora experimento gozo. Yo vivía en soledad y ahora sé que Él está conmigo. Yo estaba en la inmunda, en la condición más inmunda del mundo y ahora experimento la presencia del Señor. Yo vivía en angustia, ahora tengo su paz. Yo no tenía propósito para vivir, ahora sé para qué estoy vivo. Yo andaba en la vida errante, perdido. Ahora Él me encontró y yo sé para quién vivo. Esa es la respuesta sabia que este hombre humilde le está dando a estos hombres. Yo no sé quién sea. Yo no podría darles una cátedra teológica del origen de la religión, de la fe. No, no lo sé. Lo más importante para mí, más que todo lo que ustedes puedan decir, es que yo estaba enfermo y gracias a este hombre, ahora veo la luz, gracias a este hombre, soy sano y libre. Y esa es la convicción que nosotros deberíamos tener, ¿sí? De la obra del Señor en nosotros. Eso es lo más importante, que seamos conscientes del efecto de la obra, del fruto que ha traído la presencia del Señor a nuestras vidas. Dice entonces, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les dice, yo ya se los dije, pero es que ustedes no quieren oír, porque lo que quieren oír, ¿por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes ser sus discípulos? Entonces le injuriaron, le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros
discípulos de Moisés somos. Póngale cuidado. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y el hombre les contestó, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Impresionante. O sea, este tipo, este ciego que recobró la vista, está hablando de tú a tú con los fariseos, con los eruditos, con los estudiosos de la escritura, con los que se supuestamente conocen a Dios, con los que supuestamente saben del Señor. ¿Pero por qué? Porque estos se quedaron con la letra que mata, con la erudición que mata y no tuvieron la oportunidad de relacionarse con el Señor. Qué tristeza. Sí, porque Pablo mismo advierte, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y aquí tenemos que este hombre que se ha encontrado con el Señor Jesús, que ha experimentado su poder, su gracia, su gloria, que lo ha visto, es que lo más importante en la vida del creyente es ver al Señor. Y no hablo de una teofanía es una aparición del Señor, no es simplemente una teofanía, no, es que yo lo he visto. Acuérdense que los ojos de la fe son los oídos, y cuando yo he oído atentamente con fe, cuando he creído a su palabra, yo voy a ver el actuar sobrenatural y poderoso de mi Señor. Pero ¿de qué me sirve a mí el conocimiento pues, exegético de toda la escritura si no he podido ver al Señor? Este hombre tal vez nunca había podido tener una escritura en su mano, era ciego, pero nada más y nada menos vio el poder del Salvador actuando en él. Y aquí les está dando una cátedra fuertísima. Además, imagínense un hombre humilde que tal vez pedía limosna, desechado, rechazado, ahora está en medio de las autoridades, hablándoles con autoridad de la obra que el Señor había hecho en él. ¿Sabe qué pasa muchas veces con la ceguera? Que no somos conscientes de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Termina y le dice el versículo 30, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ojo, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a otro, a uno que nació ciego. Así que entonces, acerquémonos al Señor, el que da la vida, y en la vida da la vista por su luz, y que es la luz del Señor alumbre nuestro entendimiento para que conozcamos, que recibamos el perdón de pecados, la libertad, y entendamos entonces que de cara a la luz y de cara descubierta podamos vivir este día. Que el Señor en verdad abra nuestros ojos espirituales para que le podamos conocer, para que le podamos ver, para que podamos entender el plan, propósito divino que Él tiene para cada uno de nosotros. Entreguémosle este día al Señor en oración. Amado Padre, yo te pido que tomes el control de nuestra vida, y que, como dice la Escritura, tu palabra sea lámpara en mi camino. Pidámosle así al Señor que traiga la luz de su conocimiento, que por ese conocimiento nosotros podamos ser conscientes de nuestros pecados, que tenemos de nuevo este día para manifestar sus obras. Y pidámosle así, que tus obras se manifiesten en mí hoy, Señor. No me dejes caminar en las tinieblas, engañado, Señor, ni engañando, sino que tu luz verdadera ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y podamos conocerte tal cual eres, oh Dios. Dígale, Señor, dame tu bendición para este día.
Dame tu bendición para terminar bien este día, mi Señor. Dame tu bendición para que también yo sea un instrumento de tu bendición donde quiera que esté. Hago una oración por su familia y pídale al Señor que la luz de su conocimiento ilumine la mente y los corazones de aquellos seres que ama. Trae luz, Señor, a nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos. Trae la luz, Señor, que disipa la ignorancia de las tinieblas y que podamos caminar con nuestra cara descubierta delante de ti. Yo te pido que guíes entonces, Señor, nuestro camino a través de la luz verdadera que es por tu Espíritu en nosotros. Bendícenos, déjanos seguir viendo tu gloria como hasta ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.